Hay veces en que pasan cosas a nivel de los gobiernos que son extraordinariamente noticiosas. Cuando llega la canciller, que así se le llama a la gobernante de Alemania, Angela Merkel, bueno, ella venía hace 16 años a encabezar un gobierno de coalición sobre la base de su partido, la Democracia Cristiana Alemana, y bueno, resulta que han pasado 16 años y probablemente Angela Merkel es considerada una de las gobernantes en el mundo, probablemente de mayor excelencia. Y ha durado 16 años, pero todo tiene aparentemente su fin y ya está designado, nombrado por lo menos, identificado quién va a reemplazar a Angela Merkel después de estos 16 años como gobernante de Alemania. Raúl Sor nos va a hablar de eso. Hola, sí, Fernando. Bueno, Armin Laschet, que fue elegido como la cabeza del Partido Demócrata Cristiano, que es el partido gobernante en Alemania, y se presume que él tiene la mejor chance, pero no es el único. Todavía tienen que competir con el aliado de la democracia cristiana, que es la CSU, los socialcristianos de Baviera. Ellos también suelen tener sus candidatos, así que habrá que ver quién es en definitiva el candidato. Pero aquí vemos justamente al que tiene las mejores posibilidades, Armin Laschet, que es justamente ahí aparece. Él es el candidato que va con las mejores chances de asumir la Cancillería, como tú bien señalabas. En otros países se le llama primer ministro, porque Alemania, el jefe del Estado es el presidente, y el presidente tiene un rol diplomático, tiene un rol de representación, más que no tiene un rol ejecutivo, aunque tiene algunas potestades. El poder en Alemania radica en lo que se denomina el canciller, y hasta ahora, estos 16 años, ha sido la canciller Merkel, que se ha convertido en un roble, es decir, un elemento absolutamente central de la política alemana, y que ha seducido a los alemanes, que la han votado una vez tras otra y tienen una confianza increíble, muy bien ganada por lo demás. Es una mujer que siempre ha hablado con la verdad e incluso no ha tenido ningún problema, no ha tenido pelos en la lengua para decir cosas difíciles que incluso son antipáticas. Por ejemplo, en Alemania había un gran movimiento contra la migración, no mayoritario, pero una corriente importante, y eso no le impidió a la señora Merkel en 2015, 2016, todos recordamos que este gran flujo de alrededor de 1 millón de personas, muchos de ellos provenientes de la guerra civil siria, marcharon a través de Europa en forma muy dramática y llegaron a Alemania. Y muchos países en el camino obstaculizaban a los inmigrantes, incluso los asediaron. Sin embargo, Alemania los recibió con los brazos abiertos. Y esto, por supuesto, no faltaron quienes en Alemania se sintieron, contrarios, agredidos por este influjo masivo de inmigrantes, y se hicieron campañas en contra de Merkel. Hubo marchas, hubo manifestaciones, y ella, con una firmeza absoluta, dijo: no vale la pena gobernar si uno no tiene principios, y un principio fundamental es darle ayuda humanitaria a esta gente que lo requiere. Y esta firmeza, esta solidez, a lo largo del tiempo, le ha ido ganando la confianza de los alemanes, que en todas las encuestas están absolutamente a favor de ella, no necesariamente de su partido. Y eso es algo que habrá que ver en septiembre, sí, cuando Alemania tenga las elecciones nacionales, en que se elige el liderazgo, quién va a ser el canciller. Bueno, en ese momento se va a ver cuánto había de Merkel y cuánto es la democracia cristiana. Pero hoy día la democracia cristiana está absolutamente al tope de las encuestas, con 37% del favoritismo del electorado. Eso es muy alto. Y ha sido más alto en el pasado. Y quienes se han ido robando un poco la película son los verdes, que aparecen con 20%. Y los que se han desinflado, pero en forma escandalosa, diría yo, es la socialdemocracia.
que apenas, según las encuestas, hoy día marca un 15%. Es decir, hubo mucho tiempo en que la socialdemocracia fue la fuerza política dominante o peleando, pero palmo a palmo, con los demócratas cristianos, pero esto se han ido. La socialdemocracia tuvo una escisión que en alemán se llama Die Linke, que es la izquierda, y esta facción de izquierda se llevó más o menos un 10% del electorado. Y después los verdes le han sacado una buena porción a la socialdemocracia, que es esencialmente un partido proveniente o en una alianza muy estrecha con los sindicatos y por lo tanto muy vinculada al mundo industrial. Y las cosas han cambiado y han cambiado radicalmente. Y una de las grandes campañas de los verdes, y que fue asumida por Merkel cuando entró en alianza con los verdes, fue el fin de las centrales nucleares. Alemania ha renunciado a la energía nucleoeléctrica. Un paso absolutamente trascendental para un país que está dejando el carbón y que no tiene grandes fuentes naturales, y por eso también Alemania tiene una serie de líos internacionales porque le está comprando mucho gas a Rusia y está construyendo un nuevo gasoducto, de manera que cuando tú dejas una cosa, bueno, la tienes que encontrar en otra parte, y todo trae consecuencias políticas, porque hasta ahora el presidente Trump estaba ejerciendo una gran presión sobre Alemania para que cancelara, cerrara, dejara de construir ese gran gasoducto y no tuviera una dependencia energética de Rusia. Pero en los últimos días se ha reforzado la idea de que Alemania va a seguir adelante con este proyecto. De manera que otra de las cosas que hizo la señora Merkel, terminó con el servicio militar obligatorio en Alemania, que es algo que, por supuesto, muchos jóvenes en Alemania, muy comprensiblemente, hay un gran sentimiento antimilitarista y una gran desconfianza hacia los militares en general, no hacia el ejército o a la rama, sino que a la institución militar. Y claro, con la experiencia que tienen los alemanes, en que durante la dictadura nazi fueron obligados mucha gente absolutamente contra su voluntad, y a todos aquellos que no acataban las órdenes, pero a pie juntillas, fueron ejecutados. Decenas de miles de alemanes fueron ejecutados por la justicia, entre comillas, justicia militar nazi, de manera que hay un sentimiento antimilitar muy fuerte en Alemania, y eso se reflejaba hasta cierto punto en el servicio, contra el servicio militar obligatorio, pese a que las condiciones, realmente a mí me tocó hacer un reportaje en Alemania sobre las condiciones de los reclutas, y eran bastante buenas y se tomaba muy en cuenta la sensibilidad, las preferencias de los jóvenes. Es decir, no era la idea de un ejército prusiano brutal que uno tiene así en la memoria, obediencia ciega, sino que era un servicio militar bastante reflexivo, por decirlo de alguna manera. Sí, ahora hay ciertas cosas que tú mencionaste que me hicieron recordar que entiendo que hay otra parte de la carrera en términos de los combustibles del futuro, y particularmente estoy hablando de la electrificación del transporte, y que creo que Alemania tomó una delantera muy grande, señalando que a partir de un determinado año, que no me acuerdo exactamente hoy día cuál era, solamente se podían comprar automóviles eléctricos o de transporte. Y fue uno de los primeros que dijo que había que tomar una decisión de un cierre de los combustibles fósiles, así como también de la energía nuclear, que no correspondía, para darle básicamente cabida masivamente a la electromovilidad. Y eso me da a mí la sensación que también es una cosa que eventualmente, no sé si la impulsó solamente Alemania, porque China también estaba haciendo una cosa similar, pero
son cambios que eventualmente dentro de pocos años se van a visibilizar en términos masivos, digamos. Absolutamente. Sin embargo, en Alemania, pese a que la voluntad del gobierno ha sido impulsar la electromovilidad, los grandes fabricantes, las grandes marcas de alta gama en Alemania, son bastante renuentes, y aunque todas están desarrollando algún vehículo eléctrico, el negocio realmente jugoso está en estos autos llenos de gadgets, llenos de parafernalia y, qué sé yo, con hiperaceleración y pasar de 1 segundo a 8 segundos a una velocidad de 150 kilómetros. Bueno, eso es... Alemania, tú sabes que es uno de los pocos países que tiene sus carreteras en que no hay, en muchas de ellas, las supercarreteras, no hay límite de velocidad, ninguno. Tú puedes correr a la velocidad que tú quieras. Hay muy pocos países en el mundo que tienen esa condición. Bueno, los fabricantes de alta gama son muy contrarios al auto eléctrico porque es decir, el auto eléctrico no tienes mucho donde cargarle. Es decir, el precio, no hay mucho que sacarle, no tiene un motor turbo con una caja de cambio extraordinaria. Los vehículos eléctricos no van a ser vehículos de carrera, aunque alcancen buenas velocidades, y todavía tienen una serie de problemas importantes que resolver en términos de las baterías, sistemas de carga, pero ese es el futuro, eso es lo que va a pasar en todas las ciudades y en todo el mundo. Vamos a terminar con autos eléctricos, así que no tienen más remedio que prepararse para eso y lo están haciendo. Sin embargo, no están tan apurados, o sea, lo van a hacer cuando tengan que hacerlo porque el mercado se lo exige. Sí, hablando de cosas que de alguna manera son sorprendentes, los autos eléctricos de pronto van a ser el estándar y nos vamos a acordar de cuando conversábamos ya en nuestra decadencia absoluta sobre que estas cosas venían y las vamos a estar viendo, ya los tataranietos van a estar manejando eso, pero... Va a ser como el escape catalítico, que algún día fue una novedad. Claro, exactamente. Y sin embargo, hay cosas que están pasando para llevarte al otro tema que queremos conversar, que también es bien interesante y que no sé si es que es parte de las anomalías que están ocurriendo en torno al cambio climático, porque ha habido nevadas anteriores en el desierto del Sahara. Han habido, creo que 3 en los últimos 40 años. Pero hoy día, pero todas las redes sociales probablemente compartieron lo que pasó en el desierto del Sahara con una nevazón intensa en lugares donde a veces tú llegas a tener, qué sé yo, 42 grados. ¿Cómo se entiende todo eso, Raúl? Sí, no, esto digamos, es un fenómeno puntual. Como todos sabemos, acá también en Chile, el desierto en las noches es muy frío. O sea, en el desierto tú tienes pics de temperaturas en el día que están entre las más altas que se han registrado en el planeta, y pues en la noche, si no estás abrigado, te congela. Y en el Sahara pasa lo mismo. Tú puedes tener noches con temperaturas bajo cero. No son frecuentes, pero pueden ocurrir y ocurren. De manera que este es un fenómeno bastante curioso, raro, y claro, ver el desierto Sahara nevado, aunque es una nevazón superficial, y ocurrió en Argelia, en una parte montañosa además, es un fenómeno raro y nadie duda, y no podríamos atribuir este fenómeno particular a el cambio climático general que estamos observando, que el clima está absolutamente revuelto. Ayer hablábamos de los huracanes, huracanes ha habido siempre. La diferencia es que ahora son más frecuentes y han aumentado entre 20 a 50% su intensidad. Bueno, esos osos polares no están en el Sahara, po. No. Los pusimos ahí para darle un toquecito de nieve. Exacto. No, los osos polares no son tan rápidos para reaccionar. Sí. Y, digamos, no podrían sobrevivir en el Sahara. Imagínate los osos comiendo dátiles. Pero, en fin,
lo que ocurrió en el Sahara es, yo diría, un fenómeno puntual, pero hay un cambio climático, no solamente de calentamiento global, sino que hay una alteración de las corrientes marítimas que está haciendo que digamos, se altere todo el orden. Mira, la mayoría de los huracanes, de los grandes huracanes, vienen del norte de África. Allí se generan los grandes vientos que cruzan el Atlántico y golpean a la costa de Estados Unidos, a Centroamérica, el Caribe. De manera que el mundo, o sea, el planeta Tierra, está absolutamente integrado. Y por eso se dice que el aleteo de una mariposa puede cambiar el clima en Brasil. Perdón, el clima de Estados Unidos. El aleteo de una mariposa en Brasil puede cambiar el clima en Estados Unidos. Esto lo dijo un geógrafo muy reputado, un climatólogo, y es cierto, es decir, cualquier pequeño cambio en un lugar del planeta puede repercutir en otro. Y muchas veces es difícil establecer cuál ha sido el elemento que gatilló este cambio, pero ya vemos que fenómenos oceánicos como la Niña, el Niño, tienen un impacto enorme en las precipitaciones, en la lluvia y en todo tipo de impactos. Por ejemplo, uno de los elementos centrales, y se ha discutido hasta la saciedad, y se ha probado que es así, la deforestación tiene un impacto tremendo en el cambio climático y sobre todo la desaparición o la merma de la Amazonía está teniendo un gran impacto de cambio climático. Como te digo, lo que ocurre en el norte de África repercute en América, y los huracanes, muchos de ellos se gestan a partir del norte de África. Así que esto de la nieve allí puede ser un caso puntual o podría ser también comienzo de tendencia. Por ejemplo, zonas como hemos conversado, de la tundra, de las estepas en Rusia, se están calentando, y el permafrost, estos hielos permanentes que están allí, se están derritiendo y están teniendo temperatura en Siberia de 38 grados, así como hay nieve en el Sahara. Imagínate temperatura de Siberia, que es sinónimo de frío, 38 grados. Eso es un récord que se dio el año pasado en Siberia. Bueno, vamos a probablemente asistir a muchas de estas cosas, pero uno se queda con las imágenes del Sahara. Los que no van a entender lo que voy a decir probablemente no existían cuando la película salió, pero uno se imaginaba a Lawrence de Arabia, digamos, en sus camellos y generando esas batallas interesantísimas en la historia. Y tú no te imaginabas ahí, pero por ningún lado, que podríamos tener de pronto una nevazón muy acelerada, pero ha pasado antes y lo más probable es que siga pasando. Sí, bueno, esperemos que no se transforme en un fenómeno regular y que la gente diga, ¿dónde vas a esquiar este invierno? Voy al Sahara. Voy al Sahara. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Chao. Igual.